buenas. Seguimos viajando por el Valle del Baztán y una de sus historias más sorprendentes, la de los agotes. Y tenemos la suerte de hablar con Luz Nogués, autora de Los agotes del Baztán. Luz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por elegirme y por escucharme, y bueno, un placer estar contigo y con tu equipo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar, si te parece, hablando de tu libro, ¿vale? De Los agotes del Baztán, en la que nos narras la historia de los agotes, pero con un romance prohibido incluido, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va tu libro. Bueno, pues este libro trata, en principio, de la audiencia. Bueno, la verdad, tengo que decirlo, a la hora de buscar el tema tuve suerte, porque no me encontré un tema, me encontré dos. Porque por un lado tenía la espectacular historia y la audaz gesta de Juan de Goyeneche, que a sus expensas quiso construir una ciudad industrial, que fue modelo y sigue siendo modelo de urbanismo, pero a la vez me encontré con la conmovedora y cautivadora historia de los agotes. Y una vez que descubrí una, no pude escribir sin unir las dos. Efectivamente, por esto el tema del romance, pero qué bueno que me has explicado que es ficción. Sí, el tema de romance de Goyeneche con una mujer perteneciente a la comunidad agota es ficción, pero esta ficción, esta pequeña licencia me permitió imbuirme desde dentro de la historia de los agotes y mostrar su historia como lo que eran realmente personas normales, no una cosa en los márgenes, marginados eran, pero ellos eran personas normales, y lo que quiero que se vea su día a día, sus vivencias, sus miedos, sus alegrías, lo que es la vida de una persona normal y corriente, que es lo que eran. Efectivamente. Y bueno, pues un poco para que el oyente también se ponga en situación, descríbenos un poquito quiénes eran los agotes y por qué fueron marginados durante siglos. A ver, los agotes son una comunidad que vivió marginada, estamos hablando desde que hay registros escritos desde el 950, y es que no hay nada por el hecho para merecer esa marginación, solamente que algún día... Bueno, pues son las campanas de nuestro maravilloso pueblo de Nuevo Baztán. Las campanas de Nuevo Baztán. Que nos acompañan también. Que son muy importantes en la novela, ¿eh? Tengo una escena con las campanas de Nuevo Baztán, o sea, yo ya lo aviso. Ojo al dato. Estaba todo planificado. Nos ha venido fenomenal. Bueno, nos faltan las uvas, un poco para tomar la sopa. Queda poco. Ya queda menos. Ya está. Ya es la sonoridad que tiene. Bueno, pues como voy diciendo, los agotes es una comunidad que alguien en algún momento dijo que eran diferentes. No tenían por qué. Y entonces, a partir de ese momento, sufrieron una discriminación voraz, feroz, como jamás aquí en este país se ha visto. Tenían que ir, para que se les viese, con una pata de oca roja prendida en la ropa. A veces también para llegar a los pueblos tenían que hacer sonar una carraca. No podían entrar en la iglesia con los demás fieles porque era una segregación psicológica, pero física también. Tenían que entrar por una puertecilla trasera o lateral vergonzante, chiquitita, para que entrasen humillándose ante el Altísimo. Muchas veces también como por ejemplo la iglesia de Arizkun, en el mismo Baztán, tenían una reja para separarlos de los demás. Las benditeras eran separadas, a ver cómo iban a meter la mano, por Dios, en el agua bendita donde metían los demás el agua. Las fuentes también. Todavía quedan en muchos sitios las fuentes de los agotes, que le llaman. El lavadero, ellos lavaban, normalmente sabéis que los lavaderos tienen como 3 pilones de agua. Ellos lavaban obviamente en la parte de abajo, en la más sucia, no van a lavar en el agua limpia. O sea, claro. No podía tocar las frutas, las verduras, las cosechas, porque decían que se malograban. No podían andar descalzos. Sí, sobre todo sobre las cosechas o sobre los campos, porque decían que lo malograban. Bueno, pues nada. Es una llamada de atención. Goyeneche está hablando, ¿eh? Se está pronunciando. Se manifiesta.
Churriguera, que no nos podemos olvidar que en esta novela Churriguera tuvo mucho que ver. Pues están los dos dándonos un toque de atención por algún motivo, algo no le está gustando o sí le está gustando. Sí, porque son toques de alegría. Sí, mira. Son toques de alegría. Bueno, no hace falta que nos den tanta alegría, si ya la tenemos nosotras. Venga, Churri, que ahora hablamos de ti. Ya está. Bueno, seguimos con los agotes, ¿no? Era una marginación brutal. Les hacían vivir en las afueras de las casas, de las ciudades. Obviamente no podían sentarse a comer con los no agotes, ni casarse, ni tener relaciones sexuales, o sea, ¿a dónde íbamos a llegar? Entonces sufrieron una endogamia bestial. Solo les dejaban trabajar la piedra, la madera, si acaso algo de tejeduría, porque decían que de esas por ahí no se transmitía, bueno, lo que decían que tenían, porque es que se les acusaba, que no lo he dicho al principio, de herejía, se les acusaba de leprosería, se les acusaba, bueno, de brujería poco, pero sobre todo esas dos cosas. Entonces la gente, también hay que entender un poco, hay que ponerse en el lugar. La gente no odiaba por odiar, odiaba por miedo. La gente les tenía miedo. Al final eran todos víctimas, unos y otros, porque era un odio heredado. Es un odio que se ha perpetuado generación tras generación hasta hace muy poco. Y entonces, bueno, era claro, una comunidad tan marginada que sí que es verdad que se aglutinaban, por ejemplo, como en Bozate, en núcleos, pero también se distribuyeron, porque ellos venían huyendo de Francia también de las persecuciones, y sí que encontraron en Bozate, que está en Baztán, un reducto, porque les trajo el señor Pedro de Ursúa, pero bueno, también están repartidos en Euskal Herria, y bueno, a lo largo del Camino de Santiago. En Aragón también había algún que otro foco, y también eran lo que era, a ver, al trabajar la piedra y la madera durante generaciones, eran excepcionales en su trabajo, y sí que se puede decir que fueron casi seguro, ¿no? Porque no hay casi nada escrito, fueron también los constructores de las iglesias del Camino de Santiago. No es muy posible por fechas, que claro. Sí, claro. Sí, coincide perfectamente. Al ser canteros y techadores también, pues sí, sé que es facilísimo. Aparte, porque tenía una manera de construir muy determinada. Eso se puede ver muy fácil en la ermita de Zumárraga, que yo la aconsejo ver en el País Vasco, que es, digamos, la catedral de las ermitas, porque ellos construían las techumbres con forma de casco de nave invertida. Son muy curiosas y espectacular de bonitas. Y bueno, la procedencia de ellos, unos decían que se venían de los cátaros, otros de las leproserías, de ahí su herencia de que eran leprosos. Puede ser que hay gente que en guerra se escondía las leproserías para no ir a la guerra. Y lo que más se dice es que podían ser, es que hay tantísimas teorías que no se sabe, ¿no? Procedentes de los constructores del Camino de Santiago, y entonces despertarían rivalidades gremiales, que antes lo suyo, las profesiones las defendían a muerte, ¿no? Y por ahí pudiera haber. También de las incursiones vikingas que hubo en Pamplona, de ahí también el pelo rubio, los ojos claros, que todavía se ven por ahí. No se sabe muy bien. También de los godos, eso claro. Sí, también de los godos, porque cuando en España, cuando estuvieron los godos y al final se les expulsó, algunos no se fueron y se quedaron aquí, no sé, por lo que fuese no se podía ir. Entonces, lo que ellos nos habían hecho a nosotros, sí. A los que quedaron, dice, pues ahora te voy a dar pal pelo. Y se les empezó a darle pal pelo y a fastidiarles un poquito, y eso se heredó. Entonces, bueno, pues un poquito a lo mejor todo junto. Sí. Todo junto, consiguieron una comunidad discriminada como ninguna. Y que hasta el año 1817 han estado, o sea, esa discriminación seguía, y ya se promulgó un decreto que decía que eran personas normales y corrientes, pero hasta esa fecha, si tú querías trabajar en la administración o digamos, para algún cargo o algún título, lo que sea, tenías que tener el certificado de no pertenecer ni penitenciado, ni hereje, ni bueno, gitano o agote. O
sea, varias cositas así Sí. que no se podía hacer hasta ese año. Pero vamos, una cosa es lo que dijera la ley y luego el odio ha tardado, el odio y el miedo, ya después más que odio era miedo, era todo un poco junto, una mezcla, Un desconocimiento que generan. que hasta hace muy poco se les ha mirado mal. Y ahora ellos, afortunadamente, antes sí que lo escondían más, ahora ya no esconden su pasado, están orgullosos como tienen que estar. Son gente normal y corriente, pero que ha luchado mucho por sobrevivir. Fascinante a la vez que triste, la verdad. Sí, sí, muy triste. Y la pena es que no aprendemos, porque estos odios heredados los seguimos viendo por muchos sitios. O sea, esto de distinguir a personas diferentes, distinguirlas con una marca en la ropa, lo hemos visto tristemente con el pueblo judío. O ahora mismo, el marginar y discriminar al diferente, o al diferente o al no diferente, al que le da la gana. Sí. Lo vemos a lo mejor en el acoso escolar. Sí. Sí, lo seguimos viendo hoy por hoy. O minorías que haya por lo que sea, ¿no? O sea, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. El más fuerte pues, se aprovecha del débil y entonces, bueno, yo también esta novela uno de los objetivos de esta novela es sacar a la luz todo este mundo tan diferente, porque esta discriminación tan bestial era a la vista de todos, pero no se hablaba. Es un pueblo muy desconocido, pero completamente desconocido. Bueno, no del todo, ¿no? Pero bueno, muy desconocido. Entonces, bueno, yo quería que sacara a la luz, y sacar a la luz de la audacia de Goyeneche. Sí, desde luego, porque fue muy valiente. Sí, porque Goyeneche, a ver, bueno, yo te cuento un poquito, ¿no? Fue un baztanés que no era el primogénito. Bueno, allí hereda uno, el mayorazgo de Navarra. Entonces él no heredó, entonces como segundón que era, se vino, y como muchos de allí, se vino para Madrid a buscarse la vida. Enseguida, con las primeras ganancias, se hizo una biblioteca notable que llegó a los oídos de Carlos II, de los preceptores del chavalín que era entonces Carlos II. Se la pidieron, entonces él amablemente se la cedió. Entonces eso le granjeó la amistad del rey, el introducirse en la corte. Bueno, él también tenía conversaciones con Oropesa, que le introdujo en tertulias literarias que en él sembraron el germen de las teorías de Colbert, el ministro francés, que decía que propugnaba el comercio, la industria, y eso se le quedó grabado cuando era muy joven. Cuando quiso hacer esto, fue un experimento basado en ese germen, ¿no? Que es decir, vivimos en un país con una riqueza espectacular, pero no se construye, no se crea nada. Todo se compraba de fuera. Esperábamos a que viniese los barcos con el oro y la plata de las Indias, y aquí luego se compraba y dice, vamos a hacerlo nosotros, vamos a crear aquí nuestros objetos de lujo, nuestras sedas, la lana, los tejidos. Bueno, sombreros, o sea, cosas que se importaba, hasta la cosa más tonta. Entonces dice, bueno, vamos a hacer aquí y vamos a crear en una zona despoblada, vamos a dar trabajo a la gente y vamos a traer trabajadores y vamos a asentarles y a fijarles con una vida digna. Y eso es lo que hizo, crear todo esto. Y los agotes obviamente le ayudaron, porque esto estaba... No es que haya mucha gente ahora, pero antes estaba completamente despoblado. Encima había atacado la peste en esa época por las zonas de por aquí. Y entonces decidió crear aquí esta ciudad industrial, también para apoyar la causa de Felipe V, porque estábamos en plena guerra de sucesión. Las arcas del reino estaban vacías y estábamos importando todos esos productos suntuarios y los tejidos y las telas. Entonces la ayuda de Goyeneche fue realmente importante. Primero con estas fábricas y luego con los préstamos bestiales que le hizo al rey, que fueron realmente el rescate de un reino. 3 préstamos que serían de cientos de millones. Y todo esto una persona particular. Sí. ¿Sabes? Pero fue una persona visionaria, completamente audaz. O sea, la valentía que tuvo al construir todo esto es que es alucinante. Y la visión y cómo está hecho, con la ayuda de Churriguera. Vamos a mencionarle que si no, suenan las campanas. Porque Churriguera aquí se lució. Porque este pueblo tiene, el entramado es perfecto. La sanidad y todo que tiene, que por fuera no lo vemos, pero no la tenía Madrid.
Él también sufrió, su familia, el tifus y todo. Yo creo que un poco quería que hubiese una sanidad en condiciones. Y luego, bueno, la construcción es que es preciosa. Todo es un entramado barroco. Está hecho con una concepción teatral que cuando llegas por la carretera se te abre todo como un escenario y te encuentras ahí el palacio, que cuando no lo conoces, dices, ¡guau! ¿Qué es eso que hay aquí? Aquí en medio, sí, casi podría decir que esto es el Escorial de Madrid, ¿no? De esta zona de la Alcarria. Así que, bueno, Churriguera hay que... Se lo agradecemos también. Se lo agradecemos porque... Y además tenemos la suerte de que este pueblo se ha conservado casi tal cual. Está intacto. O sea que es muy difícil en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es un lujazo. Entonces esto, bueno, yo quería contarlo. Y me enrollo mucho. No, fantástico, fantástico. Yo es que me estaba quedando embelesada, como imagino que se estarán quedando, todos los demás se quedarán cuando lo escuchen. O sea, sin duda. Pues quería preguntarte, ¿qué es lo que más te había impresionado también o dolido, un poco que te había llegado al corazoncito cuando empezaste a investigar sobre los agotes para el libro? Pues mira, me impresionaba, sí que me impresionó ese maltrato, pero a la vista de todos. Es que era una cosa como normal, o sea, eso estaba bien visto. La normalización. La normalización del odio y de esa discriminación. Es que tú te imaginas lo que tenía que ser una persona así, que no puedas beber el agua con los demás. O sea, esa segregación, es una segregación brutal. Es casi una apartheid. Una apartheid aquí, aquí en España. Que unos niños, bueno, con los niños había cierta permisividad, pero bueno, que no pudieran juntarse, que tuvieran que ir con la mirada agachada. Que se les tratase como sucio, bueno, que si decían que si eran malolientes, que no sigo, que si tenían rabo, que si los hombres perdían la simiente, o sea, bueno, unas cosas se decía y esa gente ha tenido que vivir con mucho dolor, dolor. Entonces, yo veo que ahora ellos están orgullosos cuando ya he podido... Afortunadamente he podido hablar con muchos, ¿no? De poder normalizar su vida y de poder gritar a los cuatro vientos, joder, que son supervivientes de todo eso. Todo eso. Y yo creo que ya es hora de que se les conozca y de alguna manera se les haga un homenaje o un reconocimiento. Pues no estaría de más, lo merecen sin duda. Sí, claro. Sí. Por lo menos un reconocimiento. Un reconocimiento. Bueno, pues, ¿qué más cositas? Bueno, claro, Goyeneche y Churriguera de nuevo. Sí. Vale. Y bueno, pues tampoco te vamos a hacer perder mucho más el tiempo, ¿vale? Que imagino que estarás súper liada, pero ¿crees que hemos comentado un poquito antes, pero crees que todavía en sitios como Nuevo Baztán sigue habiendo descendientes de agotes? Sí, lo creo. Yo he hablado con algunos. O sea que... Sí, estabas comentando que habías hablado con algunos, efectivamente, pero aquí o en el Baztán, o en el Valle del Baztán. He hablado más en el Baztán. Aquí conozco algunos. Aquí sí conozco algunos que están. No es que lo vayan pregonando a los cuatro vientos, pero bueno, sí que están, ¿no? Así que... Pues, oye, y yo con los que he hablado en el Baztán me dan las gracias por haber escrito la novela, me agradecen sobre todo el haberlo tratado con tanta humanidad, porque yo, lo he tratado con humanidad, pero con normalidad, porque eran gente normal y corriente. Y eso es lo que quería yo demostrar, cómo vivían esas personas ese maltrato, ¿no? Y bueno, y agotes hay por muchas partes, ¿eh? O sea, porque a mí ahora me escriben de Argentina, me escriben de Chile, de Perú, el otro día uno de Checoslovaquia me parece que era, o sea, están por todos sitios. Sí. Y hay alguno, no te voy a decir algún conocido, porque no es 100%, ¿no? Pero hay un músico muy conocido, pues ahí, de antiguo, que también decían que era Agote, ¿no? De hecho, bueno, también hay un apellido Agote, que no significa que todos los que se llamen Agote son Agotes, ¿no? Pero bueno, algunos sí. Y por ejemplo, ese apellido en Perú es muy normal. Pues eso me lo voy a guardar yo para investigarlo. Pues bueno, Luz, muchísimas gracias, por supuesto, por ayudarnos a entender mejor esta desconocida historia de Nuevo Baztán.
y evidentemente, dinos dónde podemos comprar tu libro, por favor. Bueno, pues mi libro, afortunadamente, bueno, está editado por la editorial Almuzara, a la que agradezco profundamente su apoyo, porque desde el primer momento que llegó a sus manos se entusiasmaron con la idea, y tiene distribución por toda España. Bueno, yo sé que la han comprado también en el extranjero, ya no sé muy bien. Lo tienes en todas las librerías, si en ese momento no lo tienes lo puedes encargar, y bueno, por supuesto Amazon y las grandes plataformas de esas también está. Sí, en Amazon yo lo sé porque lo tengo fichado, que me viene la semana que viene. Así que muy bien. Muy bien, pues nada, lo dicho, Luz, muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad por tu tiempo, espero que hayas estado a gusto y que otro día, si nos concedes otro día una reunión, pues vamos a estar encantados de que nos cuentes, porque creo que esto tiene muchísima chicha y mucho por hablar todavía. Sí. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por recibirme, por darme esta oportunidad también de hablar de mi novela, y ha sido un placer, estoy encantada y me quedo a vuestra disposición. Este pueblo tiene mucha historia. Sí, porque, no, si te vamos a necesitar, me parece a mí. Porque otro día después nos vamos a la Guerra Civil Española. Bueno, Luz Nogués abre tema porque quiere repetir, abre tema, con lo cual habrá mesa redonda sobre la Guerra Civil en Nueva Zelanda. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad.